¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los tenga en su gracia para que no entremos en la desgracia, sino que estemos en la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, que es un regalo, que se acepta o se rechaza. Dios les bendiga y que la gracia de Dios los abrace y los bese con su palabra. Que la palabra, cuando la oímos, son besos de su boca, porque sale de ahí. Y llega y nos toca y nos besa con el beso del perdón y del olvido con respecto a nuestros pecados. Pues en esta noche, hermanos, enviamos saludos a todos ustedes que hacen un seguimiento y los que por primera vez escuchan. Les puedo asegurar que si ponen atención, la palabra de Dios siempre nos levanta, nos edifica, nos fortalece. Así que bienvenidos a esta su página. Y pues vamos a entrar en tema en esta ocasión, hablando acerca de la cruz de Cristo. El cristianismo se caracteriza porque está marcado por una cruz. Y no necesariamente para nosotros debe ser una cruz literal, pero sí una cruz espiritual, porque la cruz es renunciación, la cruz es negación, y la cruz es muerte, como en el caso de Jesús, que la cruz físicamente fue abrazada por él sin ser un suicida, porque él solito no se crucificó, fue crucificado. Y de esta manera pues también se cumplió todo lo que estaba escrito. Hubo personajes que participaron para que Jesús fuera a la cruz, pero la cruz ya estaba planeada, la cruz estaba programada. Tampoco fue casualidad. Pero en medio de los errores humanos y las tendencias producto del pecado, pues todo se fue acomodando de manera que se cumplió perfectamente y exactamente el plan de Dios para que se manifestara todo esto. De tal forma que pues hoy podemos tener el poder de la cruz a nuestro alcance. Así que el tema es este: la cruz de Cristo para ser más que vencedores. Porque Él es el modelo a seguir. Para esto empezaré con esta escritura después de una oración. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 12 al 14. Y dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura.
Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora y te rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz y penetrante como espada de dos filos, abra las partes internas de nuestro ser y corte aquellos aspectos carnales que tenemos, con los cuales tú quieres trabajar para despojarnos de esto y que tu palabra penetre haciendo su obra y podamos ser cada día más libres en la libertad gloriosa que tú nos has dado. Bendice en esta noche cada palabra, cada concepto y ayúdanos para no equivocarnos y enmarcar tu palabra en el sentido correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil. Muy difícil. El cumplimiento de todas las profecías ya se están dando. Y todo lo que está pasando en el mundo, violencia por todas partes, fraudes, mentiras, engaños, se están viendo. Parece que ningún gobierno puede controlar esto. Se le sale de las manos el control de la delincuencia, de la muerte y la violencia general. Pocos son los países que tienen un bajo índice de muertes, fraudes, engaños. Los hospitales están llenos de gente que sufre y que llora. Las cárceles están llenas, ya no cabe la gente. Los delincuentes hacen y deshacen. Y no hay poder humano que los controle. De hecho, a través del tiempo, encontramos después de las guerras mundiales que ha habido en la Tierra, que son 2 guerras mundiales, se han manifestado las generaciones. La generación de la raza se ha venido degenerando. Y después de las guerras mundiales, se ha manifestado una generación materialista para levantar todo lo destruido. Y por años se ocuparon de levantar los edificios, las casas, todo lo que se había derribado a través de bombas y de destrucción. Y estas generaciones, por ocuparse de lo material, no pensaban en lo espiritual. Y a estas generaciones se les conoció como la generación materialista. Cuando ya levantaron y reconstruyeron y embellecieron y reformaron, pues pensaron, bueno, ¿y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser del futuro? Y vino otra generación por años y años que se manifestó como la generación estudiosa. Se levantaron escuelas, universidades, y no que sea malo, tampoco es malo edificar. Y la ciencia se multiplicó, y las artes se manifestaron. Y se dio una generación muy estudiosa, muy brillante. Las universidades se distinguieron como las mejores del mundo. De hecho, hay una clasificación a nivel mundial para las mejores universidades en el planeta.
Y de ahí pues salieron grandes hombres, estadistas, ingenieros, arquitectos, médicos, eminencias, especialidades, doctorados, maestrías. Porque esta generación se caracterizó por el estudio, el estudio, el estudio. Investigar, saber. Pero después en el mundo se manifestó una generación que se conoce como la generación de amor y paz. Se hartaron de la hipocresía, decían ellos. Se hartaron de la hipocresía de los padres. Se hartaron de la saciedad de tantas cosas. Que pusieron una máscara porque ellos decían, entre más sabe la gente, más hipócrita es, decían. Entre más estudia la gente, más daño hace. Porque adquieren la capacidad para perjudicar a otros, destruir a otros. Y entonces se manifiesta la generación floja. La generación que proclamó como eslogan, usando esto, amor y paz, y hacían esto. Amor y paz. Y su filosofía era, pues vive la vida, goza la vida, no te apures de nada, goza el momento. Amor y paz. Terminó ese tiempo, vino un tipo de música también que los acompañó, en donde ellos se relajaron en los brazos del ritmo, la melodía y la armonía. Y hoy estamos en otra nueva generación, la generación digital, la generación que en un instante tiene todos los datos, tiene todos los informes, así en un instante. Pero a pesar de todo el adelanto que hay, la generación actual es una generación cruel y despiadada. Es una generación cuya actitud es de dureza, sin mucho conocimiento. Tienen el eslogan de que vive y deja vivir. No te metas. Es mi vida, es mi verdad, es mi filosofía. Y cuidadito con que los critiques. Cuidadito con que les digas algo en forma directa. Pero su característica es que es una generación cruel y despiadada. Hoy podemos ver con mucha facilidad asaltos, pleitos. Salen las armas a relucir y se usa y se matan niños, familias, se cortan la cabeza, se secciona el cuerpo, se embolsa, se tiran por ahí o se entamban, los meten en tambos, les ponen cemento o los deshacen en ácidos o les cortan algún miembro para lograr fines que ellos persiguen. No hay misericordia, no hay compasión, hay mucho adelanto científico, muchas comunicaciones, mucha información, pero hay crueldad. No hay piedad porque es una generación
cruel y despiadada, llena de rebelión. Por eso el Señor habla de la cruz, por boca del apóstol San Pablo, dice aquí, versículo 14 del capítulo 6 de Gálatas 6:14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y esta generación cruel y despiadada se manifestó llevando al Señor a la cruz. Por eso el apóstol dice, el motivo de mi gloria es que en la cruz, donde Jesús murió, ahora aplicada a mi vida, es poderosa. Y hermanos queridos, si algo hay en el cristianismo, es el concepto de la cruz. Pero por medio de la cruz es que este enemigo cruel y despiadado que llevamos por dentro y que la Biblia le llama carne, puede morir para ser transformado, porque en Dios hay poder, pero también hay transformación. Y usando los ejemplos de la ley de la vida, de que si algo muere, eso en Dios es transformado y se resucita y se convierte. Por eso hay semejanzas en relación a Jesús y dice, si el grano de trigo no muere, él solo queda, pero si muere o es sembrado o es sepultado, dice el Señor, mucho fruto lleva. Y Dios tiene una cruz, pero es una cruz que va a destruir la falsa cruz que llevamos. Y Él con su muerte combate a la otra muerte. Miren cómo dice ahí, hablando de la muerte de cruz, precisamente, en Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. Escuchen cómo dice, así que por cuanto los hijos, o sea, la raza humana, participan de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Él con su muerte y muerte de cruz destruye a la otra muerte, la muerte que llevamos producto del pecado, la muerte que nos crucificó y nos alejó de Dios. Pero Él ha venido con su muerte a destruir a esta clase de muerte. De tal manera que en el cristianismo, cuando tenemos situaciones en que tenemos que sujetarnos a Dios creyendo en su palabra, la primera reacción es como un choque. No lo comprendemos, no lo queremos, lo rechazamos. Pero tenemos que aprender por la fe, por medio de la fe, en la palabra de Dios, que cuando el Señor presenta algún aspecto de la cruz, nosotros podemos tener ganancia y ser vencedores. Porque hoy la cruz de Cristo, para nosotros como cristianos, es poder para matar aquello
que dentro de nosotros es enemigo de la cruz de Cristo. Bien lo dice aquí, donde ya leímos, ¿verdad? Dice aquí en el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, este es el combate, ¿no? La carne. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, o sea, cumplir con requisitos legales, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Y precisamente en esto de la cruz de Cristo, muchos tropiezan. Y vamos a tener un ejemplo en la actitud y en la vida de Pedro el apóstol, cuando él no entendía esto. Y cuando Cristo le presentaba la cruz no una cruz de madera, no, pero le presentaba la cruz por medio de las circunstancias que estaban pasando, por medio de las situaciones que estaban viviendo. Pedro no lo entendía. Y se levantaba y rechazaba esto. Entonces esto nos sirve de ejemplo. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 16, tenemos ahí unos versículos que nos enseñan de la actitud de Pedro, el apóstol. Ya Pedro estaba de tiempo completo con él. Versículo 24, capítulo 16, verso 24, por ejemplo, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por ejemplo, de manera que el Señor siempre presentaba la cruz como algo que era básico, que era necesario. Porque si el Señor no le hubiera dicho algo acerca de la cruz, pues los hubiera dejado sin la información necesaria. En el verso 21 del mismo capítulo 16, fíjese cómo dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. En otras palabras, ¿de qué les estaba hablando? Les estaba hablando precisamente de su sacrificio en la cruz. Entonces, ante esta declaración, Él les presenta la cruz que Él tenía que padecer. Entonces dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Y vean cómo aquí Pedro está rechazando la cruz. No la entendía. Él quería un Cristo ya desde ese momento que no estuviera sujeto a la muerte, que lo liberara del yugo romano, que pusiera ya su trono y desde ahí gobernara al mundo entero, y que ellos estuvieran en pleno éxito, plena prosperidad. Y dice: no, Señor, esto no te puede suceder a ti. ¿Cómo que te maten y que... No, qué vergüenza. Entonces rechaza la cruz. Fíjense, rechazó la cruz. ¿Cómo la rechazó? Reprendiendo al Señor. Fíjense qué osadía. Inclusive lo tomó aparte. Y ya fijándose en detalles, en el lenguaje exacto más profundo, dice que lo jaló. O sea, ejerció presión y lo jaló aparte. Dijo: no, que esto nunca te acontezca. Ten compasión de ti. Fíjese que si el Señor no tenía, ahora sí que
carne que le pisaran, tuvo que morir en la cruz por nosotros. Ahora imagínense nosotros, si no tenemos mucho que crucificar, es decir, renunciar. Eso quiere decir la palabra crucificar o la cruz quiere decir renunciación. Eso lo toma aparte. Y fíjese cómo cuando le presenta la cruz, él se levanta. A grado que lo que vio el Señor influyendo ahí fuertemente fue a Satanás. Nada menos ni nada más que a Satanás. Pedro ni siquiera se daba cuenta. Ni siquiera se estaba consciente de que ahí estaba Satanás. No lo poseyó, sí lo influyó. No lo poseyó, sí lo influyó a través de pensamientos. Porque le dice Pedro, no, Señor, dice, tomándolo aparte, y en el idioma original es que ejerció presión. Ejerció presión y lo jaló. Claro, Jesús no iba a decir, oye, pues suéltame, ¿no? ¿O qué te pasa en ese momento? Entonces lo jala y dice, Señor, que no te pase eso. Comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ya fue cuando el Señor recalca la cruz, ¿verdad? Que ya leímos hace rato en el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ya establece este principio de tomar la cruz para poder seguirle. Porque la cruz en el cristiano es para morir diario en aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces se aplica la cruz o la muerte de cruz para combatir eso. Bien, seguimos con el ejemplo de Pedro. Y ahora vamos a Mateo 17. En Mateo 17 encontramos otro pasaje en el que Jesús el Señor está presentando la cruz. 6 días después, dice verso 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿De qué creen que estaba hablando? En otro de los evangelios dice que hablaba de su salida a Jerusalén. O sea, llegar a Jerusalén en los días específicos, la Pascua. ¿Y a qué se refería? ¿A qué se refería? Pues se refería a su sacrificio. Y miren cómo toma Pedro esto. Y no le dio importancia a esta plática que tenían. En otro de los evangelios dice que hablaban de su salida a Jerusalén. Y fíjense qué visión, dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto fue una primicia de la resurrección, una primicia de la gloria de Dios. Pero ignoraron la cruz. Y dice que ahí estaba Moisés, como si Moisés ya hubiera resucitado. Así como. No estoy diciendo que
ya estaba resucitado, pero ¿cómo? Como si Moisés hubiera resucitado. Y Elías hablando con él. Ya sabemos que Elías fue llevado en un arrebatamiento que Dios hizo con él. Su muerte todavía está futura, pero ahí estaba. Y entonces Pedro se deslumbra con esto, ¿verdad? Y ignora la cruz. Y dice, bueno, qué escena tan bonita, ¿verdad? Esto creo que es ya la gloria de Dios y desde aquí yo creo que el Señor va a empezar a reinar. Y le propone, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó aquí? Si hablaban de que Jesús llegara a Jerusalén, cuando dice salida, es que no estaban en Jerusalén, tenía que llegar a Jerusalén y ahí padecer, como ya sabemos. Entonces, ¿qué les está presentando? La cruz. Aquí encontramos a Pedro interrumpiendo. En la anterior encontramos a Pedro reprendiendo al maestro. Y aquí lo encontramos interrumpiendo porque ¿quién le preguntó? ¿Quién le dijo, oye Pedro, ¿qué opinas de esto que estás viendo? Pero él interrumpió la plática que tenía Jesús con Moisés y Elías. ¿De qué hablaban? De la cruz. Y entonces Pedro interrumpe. Y saben, cuando Dios quiere mostrarnos algo que necesitamos crucificar o que no le agrada a Dios, no debemos de interrumpir el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros y tenemos que estar muy atentos. Porque junto con la cruz, el Señor va a mostrar la gloria de su resurrección, la exaltación que estaba mostrando aquí. Y entonces miren, cómodamente Pedro pensó, ay, pues qué cómodo, ¿no? Vamos aquí a hacer 3 estancias, ya para que Jesús, Moisés y Elías gobiernen a todo el mundo. Y pues qué bonito cristianismo, ¿verdad? Hoy se puede dar un cristianismo muy barato, muy light, sin dolor, sin sufrimiento, sin cruz, pues, sin derramamiento de sangre. Cristianismo sin sangre. Ojalá que no se dé. Ojalá que esto nunca avance. Ojalá que los que ya somos cristianos seamos conscientes de no interrumpir esta labor que Dios quiere hacer. Porque mire, antes de la resurrección está la cruz. Antes de la exaltación está la humillación. Porque la palabra de Dios dice en este principio, el que se humillare será exaltado. Pero el que se exalte, sin cruz por supuesto, pues será humillado. Y luego en Marcos 14, 27 encontramos otra situación con respecto a la cruz y Pedro. En este sentido nos parecemos mucho a Pedro. Claro, ya Pedro después entendió, ¿verdad? Y fue un gran siervo de Dios. Pero tampoco fue fácil. Él tuvo que aprender sus lecciones. Dice ahí, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces.
Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. ¿Qué pasó más tarde? Entonces aquí ya Pedro como que empieza a aceptar el sufrimiento de Jesús. Y dice, bueno, pues si eso llegara a suceder, todos podrán negarte, menos yo. Y aquí se va a un extremo. Aquí como que ya le está cayendo la iluminación, ¿verdad?, de la cruz. Pues yo no te voy a negar, yo soy bien fiel, yo soy el mejor de todos. Pero el Señor le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿En relación a qué? A la cruz. Entonces encontramos aquí a Pedro vanagloriándose como un gran cristiano, como un fiel seguidor, como el único que podía ser el mejor de todo el mundo. Y el Señor le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Vean, y todo en relación a la cruz. Y es que la parte carnal nuestra, hermano, rechaza la cruz. Quisiéramos un cristianismo a modo, un cristianismo muy cómodo. Pero no es así. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Exactamente. Antes de que el gallo cantara, ya Pedro lo había negado 3 veces. Y cuando oyó el gallo cantar, se acordó de Jesús y empezó a llorar. ¿Todo en qué? En relación a la cruz. Mucha gente quisiera un cristianismo sin derramamiento de sangre, que no hubiera sacrificio, que no hubiera entrega, que no hubiera dolor. A veces llegan enfermedades. Dice la Biblia que Eliseo, al final de cuentas, dice, murió de su enfermedad. Hay ocasiones en que el Señor, como es un Señor pues absoluto, porque Él sabe. Dice que muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Jesús. Y muchos leprosos había en el tiempo de Elías. Dice, pero solamente Naamán el Sirio fue sanado. Y dice que la gente se enojó mucho porque dijo eso. Y lo iban a matar, lo iban a apedrear. En ocasiones padecemos enfermedades y dolores y persecución. Y podemos pensar, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo? Sí, sí lo hace, nada más que no lo hace a nuestra manera. Estoy seguro que en muchas cosas Dios nos ha librado y ni cuenta nos hemos dado. Tal vez ayer nos iban a asaltar, o tal vez hace un mes nos iban a matar, y ni cuenta nos dimos que el Señor nos libró. Hay otras cosas en las que tenemos que aprender algunas lecciones, y pues Él las permite, pero no porque las permite se le salen de control. Él tiene en sus manos la vida y la muerte. Hay misterios en esto, hermano. Hay muchos misterios. Pero bueno, en lo que toca a nosotros, seamos fieles. Y la cuarta cosa que Pedro hizo en relación a cuando tuvo la cruz enfrente. Mateo 26, 69. Ahí encontramos también en relación a la cruz, cuando a Jesús lo apresan, no le hacen juicio, lo acusan y lo llevan al sacrificio. Y en ese momento, Mateo 26, 69 dice, leeré desde el 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo con burla, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, fíjense, y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y ahí estaba la cruz. Ahí estaba la cruz. Y vean cómo la cruz saca todo lo que somos. La cruz exhibe todo lo que tenemos para decidir si el hombre de la cruz, extermine en nosotros lo que se opone. Así que, concluyendo, Pedro reprendiendo. Segundo, Pedro interrumpiendo. Tercero, Pedro vanagloriándose. Y cuarto, Pedro negando. ¿En relación a qué? En relación a la cruz. Hoy nadie quiere sacrificio, todo lo que hicieran en la mesa, que todo fuera gratis, que no hubiera esfuerzo, porque su eslogan es amor y paz. Hay gente que cuando ven que el enemigo es más fuerte que ellos, dicen, yo no quiero pleito, quiero amor y paz. Pero cuando ven que el enemigo es más débil que ellos, dicen cualquier ofensa contra ellos. O sea, son acomodaticios. Pero hermanos, quede en este día la lección de que al ser cristianos tenemos que tomar nuestra cruz, porque en la cruz de Cristo hay poder. Pablo dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, por el cual el mundo, tenemos un mundo adentro, mundo de pensamientos, de sentimientos, de emociones y de acciones. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque el yo es mundano, el yo es egoísta, el yo es perverso, el yo o la carne es enemiga de Dios. Y para que agrademos y nos vayamos con Dios y no nos quedemos en la tribulación, necesitamos amar este aspecto de la cruz de Cristo que representa su muerte. En Él es la muerte que extermina la otra muerte. Escuchen cómo dice 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Por qué? Pues porque es una muerte contra la carne, contra el mal modo de ser, contra lo que desagrada a Dios. Pero esto que muere es transformado. Porque en Cristo Jesús lo que muere es transformado. No se queda corrupto. Porque algo que muere se transforma en corrupción. Pero en Cristo Jesús algo que muere es transformado. Por ejemplo, muero a mi mentira y renace la verdad. Muero a mi negativismo y renace el positivismo. Muero a la incredulidad y eso se transforma en energía de fe. Y esta energía la ponemos en el lado donde nosotros decidamos. Cristo nos invita a tomar la cruz. ¿Quedarás? Es una invitación que conlleva poder.
Por eso el apóstol dice, yo me glorío en la cruz de Cristo. Y por esa cruz, mi mundo de ideas, de sentimientos, de pensamientos y de acciones están crucificados. Este es el cristianismo. Lo demás son copias mal hechas. Porque la verdad es original. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo. Hasta la próxima.